Ahora vamos a pasar a la ponencia, el trabajo de campo como espacio de construcción del rol profesional, experiencias de supervisión en el marco del Programa de Orientación y Capacitación para la Inserción Laboral, del POSIL, a cargo de las licenciadas Julieta Lavandeira y Valeria del Re, que son las que organizan el desarrollo del servicio. Hola, hola. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar y acompañarnos en esta jornada. ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahora? Sí, estaba apagado. Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Nos sumamos a lo dicho anteriormente en las otras mesas respecto a la postura por ahí teórica de la orientación y vamos a retomar algunos conceptos seguramente y bueno, en el espacio de preguntas, cualquier duda que quede nos pueden preguntar. Mi nombre es Julieta Lavandeira y hablando de trayectorias, que bueno, en otras mesas también Lourdes comentó, nuestra idea era arrancar un poquito, formamos parte, como dijeron, de la cátedra. Se habló anteriormente de docencia y de investigación. Nosotras trabajamos en extensión, articulando con docencia, también con la práctica profesional. Y en mi caso, me recibí en el 97 y en el 98 cursé la materia por resolución. A partir de ahí entré en investigación en el 98 hasta el 2000 y desde el 99 formo parte del Programa de Orientación y Capacitación para la Inserción Laboral. Así que un largo recorrido en el espacio de orientación, donde retomamos, ¿no?, esto de la capacitación continua, de la formación continua y de seguir repensando todo el tiempo nuestro trabajo y nuestra tarea profesional, ¿sí? Sí, un poco uno de los sentidos que apareció en la jornada hasta ahora fue cómo las trayectorias nos atraviesan y nosotros pensamos esto, ¿no?, que la experiencia que queríamos contar, la experiencia de supervisión del trabajo de campo, nos atravesaba desde nuestra propia experiencia como estudiantes. En el 2008 yo hice la materia electiva y después la práctica profesional, entonces nos parecía como un eje clave poder darle voz subjetiva a esta experiencia que queríamos contarles, que era cómo el trabajo de campo podía ser un espacio de supervisión para la construcción del rol profesional. Nosotros articulamos nuestras acciones de extensión universitaria con la práctica profesional, ofreciendo un espacio de tutoría para los alumnos, o estudiantes, mejor dicho, los estudiantes que cursan la práctica. Y durante esos 6 encuentros, porque es casi la mitad de la cursada que cursan de forma de articulación teórica y 6 clases en el trabajo de campo, durante ese espacio lo que les ofrecemos es que puedan ver en un primer momento nuestro trabajo y luego que ellos mismos puedan diseñar en el acompañamiento con los otros docentes de la cátedra, diseñar sus propios talleres y ejercer el rol profesional siendo estudiantes en el espacio de la práctica. Bien, bueno, ahí tenemos algunas fotos de algunos y algunas estudiantes que pasaron por el espacio de la práctica en el trabajo de campo, como decía Valeria. Ahí tenemos como otra etapa del acompañamiento, ¿no?, en los proyectos y en los procesos, ya que son estudiantes avanzados de la carrera de psicología de distintas edades, ¿no? Ahí estamos en escuelas, trabajamos en escuelas públicas del distrito de Avellaneda, hablando también de caminos, de trayectorias. El programa se hace desde 1995 ininterrumpidamente y bueno, lo que hacemos es ir a las escuelas y trabajar con esto que hizo una pregunta una persona hoy, acompañándolos en esta salida de la escuela secundaria y ingreso al mundo adulto desde otro lugar con el título secundario y con la necesidad de una inserción laboral y de algún otro proyecto de vida que en general pasa por el estudio y el trabajo como centrales en nuestra experiencia con jóvenes.
Sí, nuestra pregunta al pensar esta presentación tenía que ver con, bueno, bajo la premisa del paradigma, del tercer paradigma de la orientación, en donde la orientación ya no se ocupa de acompañar a los sujetos o de emparejarlos a profesiones, sino de acompañarlos en la construcción de sus proyectos de vida, cómo el espacio de ser estudiante en una práctica profesional también podía representar un espacio de transición, porque de alguna manera muchos de nuestros estudiantes están próximos a recibirse, o si no es la última materia, a veces les quedan muy poquitas materias, entonces también estaban atravesando un momento de transición y cómo la coordinación o el acompañamiento de psicólogos orientadores podía ser un acompañamiento y una intervención desde el campo de la orientación. Entonces, bueno, quisimos formular una pregunta que quedó así, puede surgir nuevas reformulaciones, pero ¿cuál podría ser el aporte desde la psicología de la orientación en la construcción del rol profesional de estudiantes universitarios, específicamente situándolos en nuestro trabajo de campo, ¿no? En la práctica de orientación vocacional? Y para eso pensamos como algunas preguntas, nos empezamos a hacer preguntas sobre determinados ejes. Bueno, ¿cuáles son las expectativas con las que vienen los estudiantes a cursar esta práctica? ¿Cuáles creen que son las competencias? ¿Cuáles los aportes que pueden tener a partir de transitar en esta práctica? Y decíamos, bueno, nosotros podríamos contestarlas, estas preguntas de nuestra propia experiencia. ¿Qué se me ocurre a mí que a los estudiantes les pareció? ¿O qué me pareció a mí cuando yo fui estudiante? Pero pensamos, retomando esta idea de Canessa, que las fuentes vivas de la información eran quienes nos podían dar estas respuestas. Y bueno, y acá están los protagonistas del espacio, de la práctica. Algunos, además de hacer la materia, además de cursar la práctica, después quedaron como colaboradores en el espacio, formándose algunos como recientes egresados, recientes profesionales, otros, bueno, siguen su camino, pero bueno, muchos siguieron haciendo aportes en este intercambio y en esta formación y en esta ida y vuelta entre nuestro equipo y los estudiantes que fuimos recibiendo a lo largo de los años. Sí, la idea fue convocar, más allá de si después continuaron en el campo de la orientación, convocar a exalumnos que habían pasado por el espacio de la práctica y preguntarles de qué manera el espacio de la práctica y específicamente la tutoría en el trabajo de campo había favorecido la construcción de su rol profesional, ¿sí? Más allá del área de incumbencia que después habían tenido cuando se habían graduado. Bueno, y para esta presentación en particular pensamos 4 preguntas para hacerle a los y las estudiantes que pasaron por nuestro espacio. ¿Cuáles eran tus expectativas cuando te anotaste? ¿Por qué te elegiste la práctica? ¿Para qué te anotaste? ¿Cuáles considerás que son las competencias y o capacidades que desarrollaste en tu rol como estudiante, practicante en el espacio del trabajo de campo? ¿Cuáles considerás que fueron los aportes que te brindó la cursada de la práctica? ¿Y cómo fue tu elección de ser colaborador del POSIL en el caso de aquellos que habían continuado después con nosotros trabajando en el Servicio de Extensión Universitaria? Bueno, estas fueron las preguntas que les hicimos y pensamos que más que contarles en viñetas, sería interesante que ustedes mismos pudieran escuchar cuáles fueron las respuestas que tuvimos. Práctica de OVO el segundo cuatrimestre del 2017. La expectativa que tenía con la práctica era poder poner a prueba en la práctica todos los conceptos teóricos que había aprendido en la materia. Y sentía que en ese sentido era muy interesante poder ver cuál podía llegar a ser la inserción laboral que puede tener un psicólogo en un colegio, y más que todo también siendo externo al colegio, no trabajando directamente para la institución. Cursé la práctica el año pasado, en el segundo cuatrimestre del 2018. Yo retomé la carrera después de 15 años de haberla dejado en el año 2017 y encontré que el área de educación era algo que realmente me movilizaba y bueno, empecé a buscar opciones dentro de las prácticas que había y encontré esta que me pareció algo nuevo, algo que se pensaba quizás de una manera muy diferente en la época en que yo iba al secundario, hace mucho, y quería ver cuál era el nuevo enfoque que había, qué se podía ofrecer en lo que era el campo, digamos, de la orientación
sobre todo relacionada a la educación. El POSIL fomenta mucho el trabajo en equipo y tuve la suerte de compartir esta experiencia con un grupo muy variado y muy cálido, donde cada uno podía hacer su aporte tanto desde lo académico como desde lo creativo. En lo personal, a mí me sirvió también para pensar más allá de las preguntas que hacíamos y entender por qué elegíamos las actividades que proponíamos. También lo que me sirvió para trabajar en el POSIL es cómo es el manejo con los adolescentes, el manejo con las escuelas, aprender a redactar, porque teníamos que hacer informes, que también esos informes nos servían como de herramienta para ver lo que iba a pasar en el siguiente encuentro con el mismo grupo, o sea, que era totalmente algo personalizado. Es esa responsabilidad que yo sentí muy bien transmitida por las docentes, las profesoras con las que nosotros estuvimos en la práctica, de respetar el rol de cada uno, respetar el encuadre que uno propone, dar el ejemplo también en cuanto a escuchar a los otros, en cuanto a respetar la participación de cada uno. Siento que la práctica me permitió entender que el rol del tallerista y también de un psicólogo tallerista, si bien hay como pautas generales que uno puede seguir, tiene que estar muy abierto a escuchar al otro y a recibir eso que el otro quiere compartir para poder tomarlo y hacer de eso un desarrollo interesante. Es el haber podido atravesar los distintos roles, las distintas funciones dentro del taller. Participando de la práctica, no solo coordiné los talleres, sino que también fui moderador y observador no participante. El haberme animado a la coordinación de los talleres. Yo cuando arranqué la práctica era algo que me ponía muy nervioso, que pensaba que no me animaba, y hablándolo con los docentes y con el grupo fue algo que pude superar y que hasta el día de hoy me resultó muy útil haber pasado por esa experiencia. Conseguí un tema de tesis, conseguí tutora, además de eso logré conseguir el trabajar en el POSIL y a la vez hacer la concurrencia que estoy haciendo en el Departamento de Orientación Vocacional de la UBA. Entonces siento que el POSIL tiene una dinámica tan amena y a la vez es una cursada chiquita que permite que uno pueda conectar más con los profesores, y eso a uno como alumno le sirve un montón, y es muy valorado porque no se da mucho en la facultad. Nos dieron mucha libertad para pensar las dinámicas y las actividades que quisiéramos hacer con los chicos, y creo que lo que es la estructura para el armado y el diseño del taller es algo que me resultó muy útil, tanto para otras materias y creo que me puede resultar útil para más adelante. De poder ver lo que pasaba en los talleres. Chicos callados, chicos que hablaban entre ellos, que se iban metiendo de a poquito en el tema y que cada vez participaban más, que las ideas que nosotros habíamos pensado en el grupo funcionaban y que los chicos lo disfrutaban y que no se querían ir al recreo porque la estaban pasando bien. Creo que fue un espacio súper constructivo, no solo para los chicos que participaban del taller, sino para todos los que hicimos el trabajo. Fue una excelente experiencia como para entenderse un poco más desde un rol diferente. También me gustó mucho la idea de que es un servicio a la comunidad, la posibilidad de poder asistir a jóvenes que atraviesan una transición muy difícil. Cuando yo terminé la práctica, me acuerdo de haber hablado con las profesionales con las que habíamos hecho la práctica y decirles que me había quedado muy contenta, que me había entusiasmado, que había sentido que era una actividad muy energizante, por decirlo de alguna manera. Yo sentía que podía abrirme a ese camino de aprendizaje, pero podía abrirme tranquila y sentir que iba a ser un aprendizaje genuino, un aprendizaje sincero, que seguramente las veces que yo me equivocara o no supiera hacer una cosa u otra, me lo iban a poder decir, o se iba a ver sinceridad en eso también, pero siempre desde un lado de, te lo marco bien para que puedas mejorar, para que puedas cambiarlo. Y así fue también, así que así fue el camino hecho con el POSIL, por lo menos el camino hasta ahora. No nos deja de emocionar porque son chicos que
que cursaron con nosotros y que, bueno, después algunos participan actualmente y otros en el pasado, pero no deja de tener un componente emotivo, por eso queríamos recuperar su propia voz y que sean protagonistas de esta jornada también. Y bueno, un poco esta pregunta inicial o esta hipótesis que teníamos en si la tutoría a cargo de psicólogas orientadoras en un trabajo de campo, de esta práctica específicamente, era un proceso de acompañamiento. Este recorte que hicimos para esta jornada nos daba testimonio de ello, ¿no? De que podíamos acompañar en este momento de transición a estos estudiantes que estaban cursando con nosotros. Bueno, creo que ya estuvo en sus palabras, gracias.